Bienvenidos a nuestro programa de Verdad o Tradición. En nuestro canal de YouTube Resurrección desde Puerto Vallarta, Jalisco. Sean bienvenidos y estamos viendo el día de hoy nuestro último programa de ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es lo que vamos a concluir en este programa y tenemos a nuestros amigos que están con nosotros en esta ocasión, a Felipe y a Paulo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Una vez más, un placer el poder compartir este tiempo con ustedes y por supuesto también con todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizar, de ver y seguramente que también el poder compartir esta información a todos sus conocidos. Muy bien, pues bienvenidos a este programa Verdad Tradición. Esperemos que sea de gran edificación y estamos contentos y a la expectativa de lo que vamos a ver con este tema que ya estuvimos viendo la vez pasada y que vamos a seguir aprendiendo. A ver, ¿qué recuerdan de lo último que vimos para podernos enganchar y continuar en este? Una de las cosas que yo recuerdo, y creo que compartimos lo mismo, que rápido se fue el programa pasado. Sí. Muy interesante, de verdad que fue de mucha edificación. Y bueno, aunque ya lo habíamos estudiado y comentado en alguna otra ocasión, a mí en lo personal no deja de maravillarme, ¿no? En la manera en que Jesucristo aborda a este personaje, maestro, doctor y alto nivel académico. El escriba. Ajá, y le resulta hablar de unas zorras y de unas aves y, o sea, es algo increíble, de verdad, en la manera en que Jesucristo utilizaba las palabras. Y pues para recordar y retomar un poquito de lo que fue el programa pasado, pues se hablaba de lo que eran las zorras, representando el reino del gobierno que era representado por Herodes, y al mismo tiempo citó lo que fueron las aves, que era el reino establecido ya de las tinieblas, y Jesucristo mencionaba que aún no era el tiempo en el cual el Hijo del Hombre pudiera reposar. ¿Por qué? Porque había esa carencia y, si no mal recuerdo, eso fue con lo que nos quedamos, que hacía falta lo que era la formación de la iglesia. Yo con lo que me quedo es cómo se ha mal usado y se ha malinterpretado, sacando de fuera de contexto la parte donde se dice que Jesús era pobre, porque no tenía dónde recostar la cabeza. Entonces esa parte fue la que yo creo que con la que más me quedé, porque por años nos han enseñado bajo el concepto de la iglesia tradicional de que esa mentalidad de ser pobre, de ser limitado, porque Jesús lo figuran de esa manera, ¿no? Y realmente no es así. Entonces, tantos años que hemos llevado esa información y que tenemos que romper con esa mentalidad. Tradición. Por eso el programa. Correcto. Tradición. Es correcto, así es. Entonces, muy bien, bueno, pues resumiendo, el reino de los hombres está representado por Herodes, que son las zorras, y el gobierno, que son las guaridas. El reino de las tinieblas, representado por el malo o Satanás, que son las aves, y su estructura, que son los nidos. Y el Hijo del Hombre, dice, todavía no tiene dónde recostar su cabeza, o sea, no tenía cuerpo todavía. Faltaba, ¿verdad? Eso. Entonces, el día de hoy vamos a continuar y ya vamos a entrar, ahora sí ya, con todo, para explicar qué es el reino de Dios. Es muy difícil explicar un asunto espiritual tan profundo con palabras. Es algo muy difícil, pero ahora sí que la gracia de Dios y la revelación y el entendimiento y el poderlo platicar tranquilamente, creo que las personas que están siguiéndonos van a poder entender. Para poder explicar qué es el reino de Dios, quisiera leer detenidamente el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Está en Mateo, capítulo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. Aquí, esta parte, hasta aquí la voy a leer, esta parte está muy, muy interesante. Dice, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está diciendo, venga tu reino, o sea, que el reino de los cielos venga y se establezca aquí en la tierra. Entonces voy a estar hablando de varias definiciones de qué es el reino. ¿Sale, Felipe? Sí, por supuesto. Entonces, vamos a ver la primera. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, la primera definición que traigo es la extensión del reino de los cielos en la tierra. Creo que está bastante claro. Muy sencillo. ¿Qué es el reino de Dios? La extensión del reino de los cielos en la tierra. Es la primera definición. Vamos a ver una segunda. Conforme vamos a ir aumentando las definiciones, pues se van como ampliando la idea. Ampliando por un lado y complicando entender toda la idea, ¿no? Porque en una sola definición no es posible capturar una verdad espiritual tan profunda, ¿no? Entonces, la segunda definición es la cultura y gobierno celestial estableciéndose en la tierra. Repito, cultura y gobierno celestial estableciéndose en la tierra. Entonces, no estamos hablando solamente de algo que se viene de los cielos a la tierra, estamos hablando de una cultura, estamos hablando de una forma de gobierno que viene aquí a la tierra. Y voy a dar una tercera definición, todavía un poquito más larga, un poquito más profunda. Dice, es una esfera espiritual operando en el mundo terrenal a través de la iglesia que son los hijos de Dios. Repito, si lo pueden estar poniendo en pantalla estas definiciones, por favor. Repito, es una esfera espiritual operando en el mundo terrenal a través de la iglesia que son los hijos de Dios. Es complicado explicar qué es el reino, pero estamos tratando de que las personas lo capturen. Entonces estamos hablando que es una extensión de los cielos, que es una cultura y gobierno de los cielos estableciéndose en la tierra, y también estamos diciendo que es una esfera espiritual operando en un mundo terrenal. Cuando estoy hablando de una esfera, ahí en esa esfera está todo lo que tiene que ver con esa cultura y todo lo que tiene que ver con ese gobierno. ¿Qué es? Bueno, son muchísimas cosas. Son muchas cosas que durante todos los programas que vienen vamos a estar desmenuzando y platicando qué es esa cultura, qué tiene que ver esa cultura, cómo funciona esa cultura. Porque la cultura que nosotros traemos es un sincretismo de lo que es el romanismo con los pueblos indígenas, ¿verdad? Y más los medios de comunicación. Entonces, traemos ahí nosotros una mezcolanza, traemos una cultura de muchas cosas, pero hay una cultura celestial. Hay una forma diferente de hacer las cosas, de observar, de mirar, de percibir las cosas. Y a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, creo que estamos capturando, ¿no? El concepto de lo que es el reino de Dios. Cuando Jesucristo está hablando con este escriba, obviamente nos damos cuenta que el escriba, por muy preparado y por muy intelectual de teología y todo, pues andaba perdido el Señor, o sea, no entendía de profundidad todo lo que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús le estaba hablando del reino de los hombres, del reino de las tinieblas, y le estaba hablando del establecimiento del reino de Dios.
Y este escriba, pues, se queda ahí, como que no estaba entendiendo del todo. Y Jesús lo que estaba explicándole a este señor es precisamente la llegada e instalación del reino de Dios. La llegada y la instalación del reino de Dios. Esta era una pregunta que Jesús respondió. Lucas, vamos a leer Lucas 17, verso 20 y 21. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o mírenlo allí, o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, realmente este versículo es un versículo que a mí en lo personal me movió mucho el tapete cuando yo lo entendí en esta revelación, en este entendido. Porque se nos ha enseñado que un día va a venir Dios y que va a venir con su reino y que va a matar y va a destruir y que los justos se los va a llevar y decimos, no, pues que ya venga con su reino. Y aquí lo que Jesús está diciendo es, el reino está entre ustedes. Y esa es la parte difícil que a la iglesia hoy en día le cuesta trabajo entender. A ver, ¿cómo que el reino está entre nosotros? Porque el concepto que tiene la iglesia de reino es el mismo concepto que tenían los judíos del Mesías. ¿Cuál era el concepto que tenían los judíos del Mesías? El Mesías, cuando venga, nos va a liberar de Roma. Como un líder político. Sí, no, un líder con toda la extensión de la palabra. Nos va a liberar de Roma, nos va a dar el poder, vamos a someter a nuestros enemigos. ¿Y qué es el pensamiento de la iglesia? Algo muy similar. Cuando venga el reino de Dios, entonces sí, y empiezan a sacar un montón de conclusiones, ¿no? La gran ramera, y vamos a gobernar y vamos a ser llevados, y entonces todas las naciones van a saber, y entonces van a venir, va a venir fuego del cielo, pero espérame. Porque de hecho hay versículos que incluso lo mencionan, pues que lo plantean de esa manera, ¿no? Bueno, en ese sentido sí, pero Jesús está diciendo, no en el contexto, porque él está diciendo, el reino está entre ustedes. ¿Y qué es el reino? ¿Qué dijimos que era el reino? Una esfera. ¿Una esfera qué? Espiritual. Así es. Operando en el mundo terrenal. ¿Qué es el reino? Es la extensión de los cielos de lo celestial en la tierra. Es el establecimiento de la cultura y gobierno de Dios aquí en la tierra. Entonces, el reino ya está. Y eso es algo bien importante. No es un asunto futurista, como nos lo han enseñado. ¿Por qué? Porque el cristianismo tradicional, el cristianismo que se maneja en las iglesias evangélicas principalmente, es un cristianismo de el día que yo me muera me voy con Dios. Y el día que yo me muera, entonces voy a estar alegre, y el día que yo me muera y esté con Dios, entonces ya voy a estar pleno, y el día que o sea, todo lo están dejando para cuando yo me muera o cuando Él venga. O la clásica, cuando alguien muere, pues ya está en la presencia del Señor. Sí, cuando la Biblia dice que ya nos vino a dejar esa presencia a través del Espíritu Santo. Claro, por eso desafortunadamente en las iglesias se cantan, por ejemplo, los líderes de alabanza, ¿no? Dicen, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dejar que la presencia de Dios y Señor, estamos delante de ti en tu presencia. Espérame. O sea, yo estaba viendo hace unos días atrás, voy a hacer un paréntesis aquí muy interesante. A veces me meto aquí al internet a ver
cosas que enseñan los tradicionales. Y bueno, me metí y empecé a ver ahí a nuestros queridos hermanos de Enlace, programa Enlace, y estaban haciendo su maratónica que ellos hacen. Clásica, la clásica. Bueno, tienen necesidad, claro. Y pusieron una frase que me sorprendió. Y decía la frase, Dios está conmigo. Algo así, más barato, pero era Dios está conmigo. Y todos los predicadores que yo empecé a ver ahí en la maratón, y que no, que Dios está conmigo, y que Dios está y Dios está contigo, y así todo, ¿no? Yo me quedé y dije, bueno, ¿cuánta gente cree que Dios está conmigo? Y no hemos entendido que Dios no está conmigo. Dios está en mí. Es muy diferente. O sea, yo ahorita estoy contigo, pero así como estoy contigo, al rato ya no estoy contigo. Pero Dios no está contigo. Dios está en mí. O sea, para donde quiera que yo voy, Él está en mí, no está conmigo. Ese concepto de que Dios está conmigo es un concepto antes del nuevo pacto. Es una verdad pasada, no es una verdad presente. Entonces, esto mismo es lo que está pasando hoy en día. Es que el reino de Dios un día va a venir. No, el reino de Dios no va a venir. El reino de Dios ya está aquí. No es un asunto, no es que va a estar conmigo, es que Dios va a estar conmigo. O tú que estás más cerquita de Dios. Yo no estoy cerquita de Dios. Dios está en mí. Y esa es la parte que a veces cuesta mucho trabajo a los evangélicos entender que Dios no está conmigo, Dios está en mí. Cuesta mucho trabajo entender, es que el reino de Dios un día va a venir. No, el reino de Dios ya está aquí. Está operando, está funcionando. Y fíjate, Ernesto, que, perdón que te interrumpa, pero pareciera que es algo muy sencillo, algo muy, muy similar. Pero cuando entiendes la profundidad del mensaje y de lo que ya está escrito y de lo que ya está prometido y de lo que ya está dado, una vez teniendo ese entendimiento y esa revelación, tu actuar, tu entender, tu proceder va a cambiar totalmente, va a ser radical. Ahí verdaderamente va a existir lo que es radical. ¿Por qué? Porque ya no vas a esperar a que venga, porque no estás esperando la bendición, no estás esperando a que llegue el reino. Ha sido dado ya está dentro de ti. No tienes que esperar. Muchas de las ocasiones creo yo que no avanzas por esperar a que te llegue. Pero si tienes la conciencia de que ya está en ti, de que ya está formado dentro para poder ejecutar, entonces lo ejecutas. Y ya no hay esa limitante. Sí, mira, los evangélicos están esperando que Dios los bendiga cuando ya fuimos benditos. Sí, exacto. Están esperando que un día Dios nos haga justicia cuando nosotros estamos en la tierra para fungir como los justos. Estamos esperando que un día venga el reino cuando el reino ya está entre nosotros. ¿Me explico? Sí. O sea, es una doctrina, como bien dices, Felipe, muy futurista. Pues un día va a pasar esto. No, es que Él ya nos dio las cosas. Dice la Escritura, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Sí, claro, exactamente. Entonces, cuando uno tiene ese entendimiento, pues ¿sabes qué? Entonces, creo yo que a través de esa revelación, ese entendimiento, entonces no vas a tener las limitantes que se te han dado a través de esa doctrina, a través de esa enseñanza, de esa tradición en la manera de que se ha enseñado durante tantos años, y que creo yo que a final de cuentas la iglesia hoy de Cristo se encuentra en las condiciones que se encuentra porque no ha tenido todavía la capacidad o el entendimiento, no la capacidad, no ha tenido el entendimiento para poder llevar a cabo que es posible hacerlo
porque ya ha sido dado, porque ya está en nosotros. Pero con la mentalidad de que voy a esperar y de aquí a que venga y de aquí a que se haga y cuando me lo haga, pues simple y sencillamente no avanzas. Simple y sencillamente como los chinitos, Doc. Milando. Sí, desafortunadamente, hay muchas cosas que siguen esperando los evangélicos. Uh-huh. Que Dios me bendiga, que Dios me prospere. Cuando dice que todas las cosas nos fueron dadas. Señor, que dame esto, dame el otro. Pues no hemos entendido que Él está en mí. Por eso, tristemente, ahí el enlace, ¿no? Es que Dios está contigo y Dios está conmigo. Y yo decía, no es posible, o sea. No, y es abismal, Doc. Es O sea, abismal no es porque posible que estén enseñando eso. el hecho de, como ahorita lo decías, estamos, pero te vas. Sí, pero el que murió por mí. No es una verdad permanente, pues no es algo que esté siendo permanente, porque una conciencia permanente de un estado, ¿no? En el cual uno puede caminar permanentemente, estar en esa conciencia, como que a veces sí, como que a veces no, como que entonces. Eso es lo que se siembra precisamente. Ajá. O sea, la acción que tomó Jesucristo sobre de nosotros es venir y estar dentro de nosotros. Entonces, hay un abismo entre con que estemos juntos a que esté dentro de él. Correcto. Bueno, entonces. Interesante. Traigo aquí algunos pensamientos. El reino no es para los creados. El reino es para los llamados. Eso no es para su creación. No es para la creación, porque no tiene que ver con las cosas creadas, tiene que ver con los que somos hijos, con los que somos llamados. Los que hemos nacido de nuevo. Correcto. Y eso es bien importante. Eso es muy, muy importante. Miren, bueno, hay mucha información todavía, no quisiera meterme más, pero el reino no es para los creados, el reino es para los llamados. Entonces, alguien que es creado, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, no nos va a entender. Si los que tienen a Cristo, los que recibieron a Cristo, nos cuesta. Todavía no saben qué cosa es el reino de Dios, todavía están pidiéndole que un día venga Él, que el reino que venga, cuando el reino ya está aquí. O sea, esa es nuestra realidad, ¿sí? Ese es el nivel que manejamos. Sí. Entonces, el reino de Dios está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí es donde está. ¿Por qué? Porque ahora Él sí tiene donde recostar su cabeza. Por eso la declaración cuando dijo, el programa pasado, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza porque todavía no estaba formada la iglesia. No había cuerpo. Pero ya lo hay. Ahora sí. Correcto. Y como ahora ya hay cuerpo, se establece el reino. ¿Cómo es como tenemos que comportarnos? Como cuerpo. Pero ¿cómo nos comportamos? Como que no somos del cuerpo y que un día, cuando la cabeza venga, que traiga su reino, o sea, que traiga su cuerpo. Porque aquí todavía no hay. Eso es lo que le estamos diciendo de alguna manera. No sé si me estoy dando a entender. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces. Una vez escuché a un predicador muy famoso que dijo, en relación a lo que estás diciendo, Ernesto, de que hay un espíritu escapista, decía. Bueno. ¿Verdad? Porque están queriendo siempre escapar de este mundo en el cual supuestamente, ¿no? Cristo vino a salvarnos y que esa es la única cosa que hay en la mente de los evangélicos, lo que tú estás diciendo, y eso es cierto, porque esa manera de hablar, ese lenguaje, incluso, ¿no? Que se ha adquirido dentro del mundo evangélico, donde nos han enseñado a estar totalmente todo el tiempo pensando en eso, en estar yéndonos al cielo y no en vivir el reino que eso vino Cristo, ¿no? A darnos esa vida de reino. Sí, mira, desafortunadamente es la realidad de la iglesia evangélica. Muchos, digo yo también, que traen su casco de astronautas, ¿no? O sea, que ya se van con el Señor.
es que ya nos vamos y ya Cristo viene y ya señales hay y mira esto y todas sus alabanzas y toda su doctrina y todo está enfocado en me voy con él, yo no me quedo, ¿verdad? Me voy con él, ¿verdad? Y esa es la realidad. Esa es la realidad de toda la gente que está enfocada en este tipo de enseñanza, ¿no? De que pues ya. Que creo que sí sería bueno comentar, ¿no? Que, o sea, a final de cuentas no es lo malo el tener esa esperanza No. o sea, no. Pero aquí el detalle, creo yo, que lo que ha estado pasando es que, pues mientras estás esperando, no haces nada. No, y es que ese es su gran tema. Uh-huh. Sí, ese también, es el gran tema de además ellos. de todo. Mientras que es un gran tema, al mismo tiempo están inertes, no se mueven. ¿Por qué? Porque están esperando a que pase. Y como hace rato comentaba, esperas para que te bendiga. Cuando Dios me bendiga, cuando venga el Señor, cuando venga el reino de Dios. O sea, y en lo que Dios te bendice, ven a la iglesia y yo, pastor, apóstol, sacerdote, como me llame, de mi bendición yo te doy de esta bendición, yo te doy de esta unción, ¿verdad? Porque pues eso ya se le dice de otra manera, pero bueno, sabemos. Sí, o sea, es que continuemos. Es que así es, digo, esa es nuestra realidad, ¿no? Bueno, yo quiero entrar aquí a un punto muy neurálgico, que tiene que ver con los frutos. Nosotros sí estamos para dar frutos, pero muchas veces nos enfocamos más a que los frutos sean frutos aceptados socialmente que frutos del reino. O sea, repito. Qué cosa tan tremenda mira, de decir. Generalmente nos enfocamos a que los frutos que estemos dando sean aceptados, aplaudidos o reconocidos por la iglesia evangélica o por los vecinos o por fulanitos de tal o los de ¿qué dirán? La sociedad. Mira, me he visto así o hablo así o como esto o porque yo soy una persona que da fruto. Cuando realmente el único fruto que nos interese o el que nos debe de interesar es dar frutos en el reino de Dios, no estar dando frutos en el reino de los hombres o en la socialité evangélica. ¿Me explico? Esa es la realidad, porque nos enfocamos es que mira, yo sí oro, o yo sí ayuno, o yo sí esto, o yo sí lo otro, cuando la realidad es que yo tengo que estar enfocado en cuál es el fruto que tengo que dar en el reino de Dios. Y obviamente, perdón, y obviamente el fruto que tengo que dar en el reino de Dios es el fruto de mi asignación. ¿Sí? Tiene que ver con la asignación. Sí. O sea, era lo que iba a comentar ahorita. Miren, yo hace un tiempo atrás estaba platicando con unas personas y me dijeron, a ver, Ernesto, explícanos lo de la asignación porque no te entendemos. Y les puse un ejemplo. Se los voy a poner bien rápido porque sé que el tiempo pasa rápido. Vamos a suponer que uno de nosotros tres vamos a buscar trabajo. Y entonces vamos a buscar trabajo y nos dicen, y ya llegamos y nos dice el dueño de la empresa y nos dice, yo te doy el trabajo que quieres. Ese que veniste yo te lo voy a dar. Pero con una condición. A ver, dime. La condición, Felipe, para darte el trabajo es que mañana a las 12 del mediodía yo voy a ir a tu casa y voy a conocer tu casa y voy a conocer toda la casa, la recámara, todo. Quiero ver tu casa. Y dependiendo cómo esté tu casa, te doy el trabajo como director en el área fulanita de tal, ¿no? Entonces, eso te lo está diciendo a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces tú llegas corriendo y juntas a tu familia y les dices, a ver, me van a dar el trabajo, un súper trabajo con un súper sueldo, pero debemos dejar la casa impecable, porque mañana a las 12 va a venir el dueño y quiere conocer mi casa, y si encuentra mi casa en excelentes condiciones, en buen estado, me dan el trabajo.
Y entonces se dividen las tareas, ¿no? Entonces, la señora se pone a lavar, se pone a planchar, se pone a acomodar la ropa, los cajones, uno de tus hijos empieza a arreglar el jardín, a cortar las ramas, el otro empieza a barrer, a trapear, y le dices a uno, a ti te toca la cocina. Tú tienes que dejar la cocina impecable, sí. Y todo el mundo a chambear, ya son las 12 de la noche y bien cansados, suenan las 6 de la mañana y se vuelven a levantar porque pues es infinidad de cosas, tienen que limpiar la lámpara y todo el mundo trabajando. Y el Señor llega a las 12. Y ándale que al que le tocó limpiar la cocina, por alguna razón se puso a lavar los carros y a encerarlos y a bañar a los perros y hacer otro. Y ya faltan 5 minutos y dicen, ya quedó todo. Y todos se juntan y voltean a ver la cocina. Oye, ¿y la cocina? Y está. Dicen por ahí patas para arriba. Ajá, sin. Y ya faltan 3 minutos. Y el Señor dijo exactito. Oye, ¿por qué no arreglaste? Es que encerré los carros. Sí, pero no era lo que teníamos para ti. ¿Por qué no arreglaste? Es que bañé a los perros. Sí, pero ¿por qué no arreglaste la cocina? O sea, lo que tenías que hacer, no lo hiciste. Hiciste todo, menos lo que tenías que hacer. Esa es la asignación. Y eso pasa en la iglesia. Nos ponemos a hacer de todo, menos lo que tenemos que hacer. Y no hacemos lo que tenemos que hacer porque nadie nos ha enseñado qué es lo que tenemos que hacer. Porque en la mente de los pastores y de los líderes, en las necesidades y en las metas de ellos, ponen sus prioridades o ponen las metas. Pero una asignación es algo que viene de parte de Dios. Y ese es el problema, ese es uno de los grandes problemas que hay, que nos ponemos a dar frutos y frutos y frutos y frutos y frutos en la iglesia evangélica, pero no en el reino. ¿Por qué no? Porque no sabemos cuál es nuestra asignación. Y a veces las personas me dicen, Ernesto, entiendo todo, pero tengo una duda ya. ¿Cuál es mi asignación? No sé, eso es algo que tú muy tienes, personal. es algo que tú tienes personal. que descubrir en la intimidad que tienes con Dios. Pero ¿cómo puedes descubrir algo en la intimidad que tienes con Dios si tú traes la información de que Dios está contigo, cuando la realidad es que tenemos que enseñar a la gente que Dios está en ti? Entonces, ¿así cómo le vamos a hacer? Así como te ayudo, amigo. O sea, dame tela de para dónde cortar, ¿no? Porque pues no hay otra manera, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, nosotros estamos para conquistar el reino de los hombres. Fíjense bien, estamos para conquistar el reino de los hombres. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo sí tiene donde recostar su cabeza. Ahora Jesucristo sí tiene un cuerpo. Dentro de esa asignación que estás mencionando. Claro, es que ese es el propósito. Hay un propósito. El propósito eterno de Dios, el propósito global de Dios. Todos nosotros tenemos el mismo propósito, Pablo. Nos han enseñado, es que tu propósito es diferente a mi propósito. No. Todos los hijos de Dios tenemos el mismo propósito. Lo que tenemos diferentes son asignaciones. ¿Me explico? Sí. Porque hay un solo propósito. Y el propósito es el gran tema. ¿Y cuál es el gran tema? El reino. ¿Y qué es el reino? Establecer la cultura de los cielos en la tierra. O sea, esa esfera espiritual operando aquí en la tierra. Y para que yo pueda dar frutos en el reino de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues descubrir cuál es mi asignación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De parte de Dios. O sea, ¿para qué Dios me hizo? ¿Para qué vivo en este tiempo, en esta generación? Ese es el punto. ¿Correcto? Bueno, entonces, el reino de Dios comenzó en la iglesia, lleva aproximadamente 2000 años avanzando. Voy a dar otras definiciones del reino. Ahí les va. El reino de Dios es un periodo de tiempo dentro del reino eterno de los cielos. Esta está más complicada, ¿eh? Ahí va.
¿Qué es el reino de Dios? Ahí va. Es un periodo de tiempo dentro del reino eterno de los cielos. O sea, se entiende que en los cielos no existe el tiempo. Exactamente. No hay Entonces, tiempo. en el reino eterno de los cielos, en ese reino eterno, ¿qué es el reino de Dios? Es un periodo pequeño de ese tiempo que va a partir la tierra. Estoy explicándolo de otra manera. ¿Correcto? La vida del reino no está basada en nuestra capacidad humana, sino en la vida divina que nos fue transmitida sobrenaturalmente. Repito, la vida del reino no está basada en nuestras capacidades. ¿Qué tantos estudios tenemos y qué tan ágiles somos o qué tan buenos para manipular o para controlar a las personas? No, eso no es reino. No tiene que ver con la capacidad humana. Porque muchos líderes o pastores o apóstoles o sacerdotes sienten que tienen una capacidad para poder dirigir a las personas, pero el reino no es un asunto de capacidad humana, es un asunto de la vida divina de Cristo que nos fue transmitida sobrenaturalmente. Eso es el reino. Es un asunto divino, es un asunto que se nos transmitió de manera sobrenatural. Nosotros los que somos y que formamos parte del reino, de este maravilloso reino, sabemos que somos ciudadanos y embajadores de este reino de los cielos en la tierra. Y aquí entro a una palabra que conocemos la mayoría, embajadores. Y voy a leer qué es lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 19. Dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense lo que dice: no somos extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos. Y segundo a los Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo aquí quiero hacer un alto, me voy a tratar de ir rápido, porque creo que nos quedan poquitos, unos 10 minutos cuando mucho. Así que ya. Pero quiero decirles algo. En el reino hay dos tipos de personas, o hay dos formas de que las personas forman parte de un reino. El primer tipo es los que son súbditos o esclavos, o personas que están bajo el gobierno del rey. El rey dijo y eso se hace. Pero hay otro concepto de personas que participamos en el reino, que somos conciudadanos. ¿Me explico? O sea, nosotros somos parte, o sea, tenemos acceso al rey. Somos conciudadanos. Estamos con él sentados juntamente en los lugares celestiales. ¿Me explico? Ese es un concepto muy interesante. Y lo que dice Corintios 5:20, segunda, dice: somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Representante, ¿no? ¿Qué es? Un representante de un país. Correcto. De una nación. Correcto. Sí. Y a su mismo que representa una cultura, que representa una civilización, que representan leyes, que representan tradiciones, que representan... Y que al mismo tiempo no solamente representa, sino también comparten, enseñan, ¿no? O sea, sí, claro. También es la labor de difundir también, ¿no? Exactamente. Entonces, un embajador es el representante de un determinado país en otro país o ante una organización internacional. En un lenguaje un poquito más común, es el representante que se ubica en la capital de un país extranjero. El país anfitrión acredita una embajada al embajador o a las dependencias que forman partes con un estatus especial o un estatus muy especial y con unas funciones muy específicas, ¿correcto? Ahora,
este estatus especial, o sea, el representante de una nación en otra nación. Generalmente en la capital de esa otra nación hay un territorio donde en ese territorio existe un estatus muy especial. Ese estatus especial, ¿qué cosa es? ¿Qué es ese estatus especial? ¿A qué corresponde ese estatus especial? ¿Qué implica ese estatus especial? Cuando dice, es que él es el embajador. Háganse un lado porque es el señor embajador. Que las leyes de su país representado funcionen ahí. O sea, que de alguna manera se hagan ahí las leyes de dicho país que está representando, ¿no? Muy bien. Dentro de otras cosas. Entonces, hay una palabrita que está muy práctica. Estamos hablando de extraterritorialidad. Extraterritorialidad. ¿Qué significa? O sea, significa que ese estatus especial, todo lo que conlleva ese gobierno tiene un poder o una autoridad sobre la ubicación y las dependencias específicas de lo que llamamos la embajada. Por lo que el territorio, el personal y los vehículos y todas las cosas tienen inmunidad diplomática. Esto conforme a los acuerdos o convenciones internacionales. Y estos diplomáticos tocan temas de carácter o de índole político, económico, financiero, comercial, militar, turístico, cultural o cualquier tema que tenga que ver con las metas y la sana convivencia entre esas dos naciones. Hacen tratados, acuerdos, intercambios, etcétera. Y cada país tiene su propio embajador. Lo que Dios nos está diciendo es, ustedes son embajadores. O sea, traemos nosotros una inmunidad de parte del reino de los cielos para funcionar y operar en el reino de los hombres y que podamos lograr los objetivos y las metas. ¿Qué es el punto clave? Que los embajadores saben cuál es su asignación. O sea, ellos dicen, yo vengo a este país porque tengo que ayudar en este país a arreglar específicamente esta situación o este problema, este asunto. Y algunos se enfocan en cuestiones económicas, otros a cuestiones culturales, otros a cuestiones militares, otros a cuestiones financieras, políticas, turísticas, etcétera. El problema es que los embajadores que tenemos nosotros de parte de Dios, que somos todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, no se nos ha revelado que somos embajadores y que tenemos que fungir algo muy especial. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces, ese es el problema que hay. Ese es el punto que hay, que no sabemos exactamente para qué venimos aquí a la tierra. Y esa es nuestra realidad. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la cultura de los cielos en la tierra para establecer esa cultura, ese gobierno, esa forma de trabajar. Eso es el reino. Y el reino no es algo que va a venir. El reino es algo que está entre nosotros. ¿Cómo ven? Pues yo me quedo con un muy buen sabor de boca. La verdad es que para mí es un tema en el cual definitivamente es una herramienta para que podamos nosotros ejecutar lo que ya está en la voluntad de Dios sobre de nuestras vidas, que ya hemos sido capacitados, dados y proveídos a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo nuestra asignación
en esa gran obra en la cual el Señor Jesucristo nos volteó a mirar para que formemos parte de ella. Así es que, ¿qué más te puedo decir? Creo que quedó bastante claro. De la iglesia actualmente, por lo que estás diciendo, yo creo que nos estamos muy distantes a una realidad que es la que estamos escuchando en este programa. Estamos escuchando una realidad que no es la que está viviendo la iglesia actualmente. En México, por lo que a mí me consta en los lugares donde he podido estar, no estamos viendo esa realidad, es la verdad. Estamos viendo totalmente abismal, como tú ahorita decías, un entendimiento de lo que realmente somos en Dios y la responsabilidad tan enorme, como lo estás poniendo, de la que tenemos ante la sociedad y la cultura que Dios nos ha permitido vivir, que es aquí en México. Yo creo que realmente sí estamos muy, muy cortos en el contexto que estás diciendo, Ernesto. Y es precisamente por eso que yo insisto, y creo yo, con el debido respeto, seguiré insistiendo, que compartan esta información, que compartan estos videos, porque a final de cuentas, como desde un principio se empezó a manejar, esto no es porque nosotros estemos innovando o porque sea algo que nosotros hayamos inventado. Simple y sencillamente está ahí, pero que a través del Espíritu Santo ha dado la revelación y el entendimiento para que se haga su voluntad, su genuina voluntad. Y como hace rato, Ernesto, comentabas, el dejar ya de tratar de agradar a la sociedad, a los líderes, y que nosotros volteemos nuestro corazón, porque muchas de las veces inconscientemente, yo, el primero en la fila, tratamos de hacer las cosas para Dios, pero antes agradando a tu líder, a tu pastor, y creo que pues ahí hay un grave error. Claro. Y esto, que lo que ahorita vengo a sacar esto porque tú lo acabas de mencionar, eso hace que frene, eso hace que no avance y que no se lleve a cabo. Así es, definitivamente. Muy bien, amigos, quiero decirte que hay un reino que no va a venir, un reino que ya vino, que ya está aquí, y ese reino no es otra cosa más que la iglesia sosteniendo la cabeza, que es Cristo Jesús. Ese reino está entre nosotros, es la cultura de los cielos en la tierra, y ahora sí, hay que dar frutos en el reino. Ya olvídate de dar frutos en la socialité evangélica o en la socialité del reino de los hombres. Hay que enfocarnos a dar frutos en el reino de Dios. Ese reino que tiene 2000 años avanzando y es un reino que está con nosotros y entre nosotros y nosotros formamos parte de ese maravilloso reino. Así que no hay pretexto, solamente lo único que tienes que hacer es muy fácil, descubrir cuál es tu asignación, que es exactamente lo que Dios tiene y quiere para ti, para qué te creó, todo lo que Él diseñó para ti, esa es la asignación. Así que me da mucho gusto que nos hayas acompañado, seguimos adelante con más programas, te damos por terminado que es el reino de Dios y recibe un muy fuerte abrazo y seguimos en contacto. Hasta la próxima.